Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis, para vos, Patricia, Fito y toda la teleaudiencia. Gusto estar aquí en el programa. Estoy medio podrido de hablar contigo, che. Toda la semana, cada 2 horas me estoy hablando con el pobre Iván, que es el que estuvo en este intenso trabajo de ver si se encontraba una salida para el problema del precio del combustible. Iván, finalmente ustedes salieron con una, digamos que recomendación, entre comillas, del Parlamento. O sea, no hay otra alternativa, pues si no, no le van a votar. De bajar los precios de Petropar. Hablan de 1000 guaraníes. 500 guaraníes ya correspondía a lo que serían, entre comillas, las utilidades de Petropar que remitía Hacienda y que ahora ya no va a remitir. ¿Correcto? Sí. Y estos otros 500 tienen que salir a algún lado, lo tiene que poner Hacienda. Así es, Luis. Bueno, primero que nada, encantado de hablar siempre con ustedes, Luis. La verdad que forma parte de nuestro trabajo, así que no hay ningún problema. Respecto a lo que decía Luis, como dijiste, nosotros presentamos la propuesta al Ejecutivo, lo cual no fue aceptado. ¿Al Parlamento? Al Parlamento. Sí. Específicamente al Senado, ¿verdad? Porque con diputados no hablamos. Y en esa reunión, que básicamente fue una reunión informal, por llamarle, ese viernes, porque no fue una sesión, y de ahí nace esta idea que yo diría más que una propuesta al Parlamento, ¿verdad? Y tiene algunas diferencias con lo que nosotros habíamos presentado, principalmente ellos estaban muy cerrados al tema de deuda, eso no querían, y también tenían una visión como mucho más estatista, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? La propuesta del Ejecutivo abarcaba también al sector privado. Sin embargo, ellos decían, a ver, si nosotros le damos este dinero al sector privado, ¿cuál es la garantía que se traslade a los precios? Creo que ese era un poco el principal miedo. Entonces, de ahí también que la segunda gran diferencia es que esto va exclusivamente para Petropar. Como bien mencionaste, son 1000 guaraníes en el diésel tipo 3 y 800 guaraníes en la nafta de 93 octanos. La primera pregunta que nos hacíamos era, le decíamos a Denis, bueno, ¿vas a aguantar? Era la pregunta. Él nos decía, yo tengo stock para 4 meses para el 14% del mercado que hoy soy, ¿verdad? Sí. Ahora, con esta reducción de precio, evidentemente, la demanda que va a tener Petropar va a aumentar, eso es categórico. Entonces, ahí él redujo un poco su estimación, creo que nos dijo 1 mes. Entonces, por eso es que esta ley es tan importante, Luis, porque yo entiendo que Petropar mañana va a tener que hacer un nuevo pedido de carga de combustible, de envíos, y ya con la nueva ley para ir, digámosle, compensándole a Petropar esos precios más altos que va a pagar en esta nueva carga. A ver, lo que tienen ahora les alcanza para 1 mes para lo que va a ser la nueva demanda del mercado. Y fue la Porque estimación. obviamente si va a estar más barato que el resto, todo el mundo vaya a comprar Petropar. Sí, fue la estimación que hizo un poco Denis, ¿verdad? Dijo, yo tengo 4 meses para el 14% del mercado que hoy es Petropar. Si todos van a venir a comprar a mí, me quedo corto 1 mes y piquito. Entonces, es ahí donde también nace la urgencia de la aprobación de esta ley, para que cuando Petropar traiga ya la nueva partida, bueno, el Tesoro pueda compensarle, ¿verdad? Pero ¿cómo le van a pagar? Esto que van a vender ahora, 500 menos podían vender porque les acaban de transferir a Hacienda las utilidades. Sí. O sea, se comen las utilidades con los 500 menos. Pero ahora se habla de 1000 menos. Los otros 500 sobre el stock que ellos tengan para 1 mes, lo tiene que poner Hacienda. Sí, y ya por eso es la urgencia de la ley también, Luis. Pero ¿y dónde van a sacar ustedes la plata? Y ahí hablamos, justamente esta discusión fue poder ver aquellas leyes que tienen techos de cobro de impuestos, pero que no están en el techo. Tenés selectivo al consumo para combustible, tenés selectivo para tabaco. Entonces, la idea era que dentro de ese margen que todavía hay, poder ver qué impuestos, o sea, me corrijo, qué base imponible podríamos tocar, porque en realidad tasas no se va a tocar y no se crean nuevos impuestos. O sea, bueno, pero es pagar más impuestos. Y básicamente Vamos a pagar más impuestos, vamos. Esa parte es muy similar a la que era la propuesta del Ejecutivo. Habíamos hablado que justamente la idea nuestra era la creación del fondo y que esto pueda ser alimentado del propio selectivo al consumo. Claro, pero el otro era diferente porque es un impuesto tal como está hoy. Sí. Bueno, en realidad lo rebajaron el impuesto selectivo al consumo, pero la tasa está por ley. Sí. Es decir, ese impuesto iba a pagar el crédito y después seguir alimentando el fondo. Sí. Pero vos no aumentabas tasas, es decir, no aumentabas, digamos, la base imponible de ningún impuesto. Ahora sí lo vas a hacer.
En la propuesta del Ejecutivo sí se aumentaba la base imponible del selectivo del consumo de combustibles, ¿verdad? Esa era la idea. 680 siempre estuvo por litro para el diésel tipo 3. ¿Y a cuánto iban a subir? Y ahora bajamos a 4.30, ¿verdad? Sí. Y la idea era que cuando baje el petróleo volver a los 6.80 original, pero, claro, y de ahí encima un adicional, ¿verdad? Unos 100 guaraníes a lo cuando baje el petróleo a nivel internacional. Esa era la idea inicial. Entonces el razonamiento era simple. Hoy me veo beneficiado yo con un subsidio, usuario de combustible, y el día de mañana yo mismo repago ese beneficio, ¿verdad? Era la misma persona, ¿no? Hoy queda abierto a todos aquellos tributos que tienen algún espacio, ¿verdad? Esa un poco es la idea de la nueva propuesta que nace del Senado. Pero todavía no tienen de dónde va a salir. No, quedó abierto, eso lo vi, quedó abierto. O sea, el día de mañana se va a poder ajustar selectivo al consumo de combustible. Como dije, también hay una propuesta dentro del borrador para el tabaco. No olvidemos que el tabaco hoy tiene un techo de 24%. La ley tributaria decía un aumento gradual. Este año ya se aumentó, estaba en 18, creo, ahora está en 20. El borrador, por lo menos que trabajamos ayer, era liberar esa gradualidad, ¿verdad? Obviamente esto va a ir a consideración. Y aplicar ya el 24. Claro, esto va a ir a consideración del Congreso, ¿verdad? Sí, me imagino yo todos los legisladores del cartismo aplaudiendo a pie, ¿verdad? Vamos a aumentar ya el impuesto al tabaco al 24%. Lo mismo que rechazado en el fondo. Y esta situación que se da con Petropar, el proyecto o lo que tendría que aprobar el lunes, le convertiría a Petropar en un competidor así como desleal con el resto de los emblemas. Y bueno, va a vender a un precio menor. Acá hay que tener en cuenta, Patricia, que esto va a ser coyuntural. Obviamente, tampoco vamos a mentirnos. Yo no creo que esto le guste mucho a los privados, hay que ser sinceros, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es coyuntural y bueno, había que atender un poco la demanda de la ciudadanía. Otra de las cosas que discutíamos con Denis es que si Petropar le va a poder vender a los privados. Porque ese podría haber sido una forma de, digámosle, diluir un poco tal vez el estado de ánimo de los privados. Y nos decía Lichi que si yo le vendo en grandes cantidades los emblemas me vencía mi tanque en 10 días, ¿verdad? Claro. Entonces, quedamos que solamente la venta iba a ser al consumidor final, retail. Yo creo que están evaluando de Petropar vender una pequeña parte tal vez a los emblemas, ¿verdad? Pero no en la cantidad en que le demanden, ¿no? Ahora, yo me imagino lo que va a ser los próximos días. Esto es volver a la vieja etapa en donde Petropar tenía un precio político. O sea, antes cuando Petropar tenía el monopolio en la importación del gasoil, era un precio político. O sea, dependiendo del humor social, el gobierno decidía, o si estábamos en elecciones, el gobierno decidía bajar el precio por debajo del precio de compra de Petropar. La consecuencia de esto es que Petropar tiene una deuda de 300 millones de dólares. Recordarán, Luis, que bueno, años idos ya, el precio del combustible siempre era 600 guaraníes. Se quedó pegado ahí prácticamente por 10 a 15 años, ¿verdad? Entonces, y en aquella época ya, bueno, me cuentan un poco lo que tiene más edad, el Tesoro financiaba eso, ¿verdad? Básicamente el mismo esquema que estamos volviendo ahora, ¿verdad? Esto tampoco tenemos que mentirnos porque es así, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que tener bien en claro, Luis, no olvidar. ¿Cuál es el problema al cual nos enfrentamos? Es los precios del mercado internacional. No es que si Petropar es regulador o abarca todo el mercado, o sea, eso no soluciona el problema. Petropar va a tener que seguir comprando al precio que es, al mercado internacional, al precio que compran los privados. O sea, estatizar todo el negocio. Yo le decía a un colega tuyo, mañana saquemos una ley, démosle todo el negocio a Petropar, saquémosle el medio de los emblemas privados. El problema no se soluciona. O sea, acá hay que poner plata. Lo que pasa es que los emblemas son también compradores del combustible, no son productores. Sí. Y esta medida que planteaban desde el Congreso de eliminar también la burocracia, entre comillas, o los controles de contrataciones públicas para Petropar, ¿En qué afecta eso a la compra de combustibles para Petropar, los controles de contrataciones públicas? Te explico, Fito. La ley de contrataciones públicas establece que cualquier persona que reciba alguna retribución del Estado, sea persona física, jurídica, tiene que presentar su declaración jurada. Yo como funcionario público presento, tengo que decir, ahí tengo una casa, una moto, lo que sea, ¿verdad? Y en el caso de Petropar también aplica eso a sus proveedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Petropar quería comprar petróleo, combustible refinado directamente de Bolivia, por ejemplo, o inclusive hicieron averiguaciones con México, y le dice, no, tenés que presentar tu declaración jurada. Entonces, la pregunta era, ¿cómo un país, porque finalmente son petroleras estatales, presentan su declaración? ¿Qué van a decir? ¿Tengo 40 millones de habitantes? No. Entonces, no lo hacían.
y aparecía en la figura del intermediario. Entonces, es un intermediario con una residencia jurídica local que sí presentaba su declaración jurada. Obviamente, este intermediario por el camino se lleva un pedazo de la torta, ¿verdad? Que creo que son entre 200 a 300 guaraníes por litro en el combustible. Entonces, al exonerar a Petropar de que los proveedores extranjeros tengan que presentar su declaración jurada, sale del esquema al intermediario, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una pequeña capacidad de reducción de combustible. Y hay que decir que esto, por ejemplo, no lo tienen los privados. Los privados pueden comprar sí directamente de... Sí, yo en el esquema que tiene Petropar, estaba viendo, ese costo es de 212 guaraníes por litro ahora. O sea, eliminando eso, se reduciría en 212 guaraníes por litro en este momento. Correcto. O sea, digamos, es una facilidad, pero tampoco es un ahorro demasiado importante, ¿verdad? Sí. Ahora, yo lo que supongo es que a partir del lunes, si bajan el precio en 1000 guaraníes, si se aprueba la ley y bajan en 1000 guaraníes, las estaciones de Petropar van a reventar, porque tampoco tiene muchas estaciones de servicio. Sí. Una pequeña... 28. En todo el país. Sí. Una pequeña corrección nomás, Luis. Lo del precio va a bajar ya a partir de las 0 horas, independientemente de lo de la ley. ¿Verdad? El precio baja a partir de las... ¿A 1000 ya? Sí. ¿En 1000? El 1000 en total. El lunes. Sí. 500 ya bajó. 500 lo que va a bajar ahora. 500 ya bajó y 500 más. Entonces se completan los 1000 que pedían las personas que se estaban manifestando, ¿verdad? Por eso es que de ahí en más la urgencia de la aprobación de la ley para poder compensar a Petropar cuando ellos tengan que comprar una nueva partida. ¿Qué riesgo están corriendo? Porque, ¿y si no aprueban la ley? Ese fue el compromiso, por lo menos con el grupo de senadores con el que estuvimos reunidos el No me gustaría estar en el pellejo de Denis, porque vos te arriesgás que te demanden por causar un daño patrimonial a tu empresa. Sí. Porque claro, Petropar va a vender por debajo del precio que compró, es un daño patrimonial directo. Entiendo, Luis, que la venta que va a ser a partir del lunes Petropar responde también a un stock que ellos tienen, ¿verdad? Nos decía Denis, yo tengo entre 40 y 50 millones de litros de diésel que puedo hacer esta venta sin incurrir en daño patrimonial, pero sí para la nueva partida es el problema, ¿verdad? O sea, la nueva partida sí ya va a vender probablemente bajo el costo si es que estos precios se mantienen, y ahí requiere una autorización del Congreso para que pueda vender bajo el costo y que el Tesoro le pueda compensar, ¿verdad? O sea, hoy están confiados en la baja del precio del crudo internacional para que se apruebe esta ley, porque como estábamos hablando, ¿verdad? Si se aprueba ahora es con el precio actual, ¿y qué pasa si sube después ahí que otra vez? Yo creo que cualquier tipo de medida, esto, ¿verdad? Ya sea la propuesta del Ejecutivo inicialmente o la modificada por el Senado, tiene que ser de carácter temporal. O sea, no podemos pensar que el precio va a quedar pegado de acá a fin de año. Si sigue aumentando, esto vamos a tener que ir largando de a poco, ¿verdad? Tampoco vamos a poder largar los 1000 de una vez. Tal vez, no sé, mantener 1 o 2 meses, ver cómo se comporta, y tiene que ser una medida temporal, ¿no? Claro, porque, a ver, Petropar va a comprar ahora. Va a tener que comprar porque esto le sirve para un mes lo que tiene. Sí. Tiene que ya empezar a comprar ahora. Los precios hoy están por encima todavía, porque eso también hay que decirlo, en el mercado internacional todo el mundo dice, che, está bajando el precio. No, empezó a bajar, no llegó a estar en el mismo nivel que estaba cuando se hizo la compra anterior, seguía estando más caro y volvió otra vez a subir. Sí. O sea, se mantiene ahí y está, creo que 10 o 12 dólares todavía por encima del precio al que compró originalmente Petropar. Sí, es así, Luis. Nosotros hacíamos un ejercicio cuando estábamos dibujando lo del fondo, y creo que es el que te pasé, que si hoy habría que aplicar un subsidio sobre los precios actuales del petróleo, implicaría un subsidio aproximadamente un poco más de 1000, no recuerdo exactamente el número, entre 1100 y 1200 por litro, para poder mantener ese precio de 6.050. O sea, si Petropar hoy trajera una nueva partida, ese ya sería el monto que el Tesoro tiene que subsidiar, ¿verdad? 108 dólares cerró esta semana el petróleo Brent. Bueno, y cuando compró Petropar, el petróleo estaba en 92 dólares. Sí. Pero el gasoil estaba, creo que en 720 dólares el metro cúbico, porque se compra el gasoil. Porque recordemos que nosotros no compramos petróleo, compramos ya los derivados. Refinado. Sí, así es, Luis. De hecho, yo creo que Petropar hizo una buena jugada, por llamarlo de esta manera, en la pandemia, cuando el petróleo estaba muy bajo.
ellos se estoquearon full, llenaron todos sus tanques, nos decía Denis, ¿verdad? Así que ahí la pegaron, ¿verdad? Y eso le permitió a Petropar mantener sus precios. Mantener y siempre venir detrás del privado. El privado aumentaba, Petropar quedaba 30, 60 días, entonces también eso le permitió a Petropar, pero como decía Fito, el precio sigue estando alto y bueno, acá otro de los grandes enemigos es la incertidumbre, Luis. No sabemos qué va a pasar, de repente declara algo Putin y como vos sabés, esto es muy volátil el precio, ¿no? Claro, hay algunas cosas que la gente insiste, ¿verdad? Y vale la pena preguntar para tener un poco los números. Porque, por supuesto, el que escucha dice, che, vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos esta baja del gasoil. Pero hay gente que tiene combustible gratis. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de eso. ¿Cuánto le cuesta realmente al Estado? Más allá de que es absolutamente indignante, vergonzoso, lamentable, bochornoso que vos, diputado que nos estás escuchando, sigas cobrando mensualmente para tener tu combustible. Nosotros tenemos que pagar nuestro combustible. El pasaje, el tipo que labura, que gana el salario mínimo, de su bolsillo paga su pasaje, no le paga el empleador. Pero nosotros, a quienes supuestamente nos representantes, tenemos que pagar cada fin de mes el combustible. Es una vergüenza. A vos te digo que estás escuchando. Sos una vergüenza. Hacemos la pausa. Este Fito con un ofrecido para todo con él se ofrece. Sí, no, hay cosas que él no sé. Ya le hizo saber a Marc Anthony que si rompe con nadie, él está dispuesto. ¿Viste? Ofrecido, Él está ahí, para lo que sea. En este autito le vamos a pasear a Marc Anthony. Ahí está. Enseguida vamos a estar haciendo eso. Bueno, estamos con Iván Haas, viceministro de Hacienda, viceministro de Economía. Iván, dos cosas. En esto, cuando se habla del subsidio y que vamos a pagar los contribuyentes, porque todos los subsidios pagamos los contribuyentes, aunque sea un crédito, después el crédito hay que pagarlo, como sea, pagamos los contribuyentes, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta el combustible que gasta el Estado? Porque decía, por ejemplo, creo que la diputada Katia González, que se gastan algo así como 43 o 46 millones de dólares, gasta el Estado en combustible. Pero ¿para qué gasta? Porque no es lo mismo si me dicen, ese es el combustible que usan las ambulancias, las patrulleras. Sí, digamos, el Estado tiene que funcionar. Sin combustible no, qué sé yo, los de obras públicas que tienen que ir a mirar las obras. O son funcionarios que usan para su casa. O sea, ¿dónde se gasta ese combustible? Y si es el monto. Sí. Claro, Luis, tengo los números, te digo, mira, en el año 2021 el presupuesto total de combustibles para el Estado fue de 59 millones de dólares. Este año tuvo una reducción, esto está en 43.7 millones de dólares en total. Estamos hablando de los tres poderes del Estado, ¿verdad? De los cuales 65% del Poder Ejecutivo y el resto los otros poderes. Si entramos un poco en el detalle, Luis, yo creo que es importante, no voy a entrar en los números finos, pero prácticamente el 80% de ese presupuesto va a Ministerio de Defensa, que son los militares, ahí tenés maquinarias pesadas, sus vehículos tácticos, helicópteros, aviones, tenés también el Ministerio del Interior dentro de ese 80%, que prácticamente son las patrulleras, tenés el Ministerio de Salud, también que el tema de las ambulancias, y Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Sí, hay que decir que el Ministerio de Obras Públicas tiene un parque todavía de maquinarias pesadas, si bien las grandes rutas hacen licitaciones, los privados, pero ellos tienen para operaciones menores y de emergencia, tienen un parque que tiene que funcionar. El resto, prácticamente el 20%, es la parte, digámosle, administrativa, ¿verdad? Que esto está orientado a los distintos ministerios y secretarías, entes, ¿verdad? Uno ve por la calle, ministerio tal, ¿verdad? Una camioneta. Entonces, resumiendo, el 80% son, yo creo que carteras clave a las cuales no se le puede cortar nada más el combustible, ¿verdad? Y el resto yo creo que está asignado a los demás ministerios. ¿Cómo dije? Bueno, de todas formas, yo decía hoy, estos recortes, por ejemplo, el famoso tema del plus que reciben, que en realidad no sé si compran combustible porque se le dan efectivo a los diputados. Tienen una tarjeta. Ah, tiene una tarjeta para cargar. De Petropar, sí. Ah, ok, bueno, entonces sí, es para combustible. Pero bueno, por ahí pueden vender su tarjeta, cualquier cosa, ok. Pero eso en monto debe ser poco para el presupuesto.
Y de estos 43.7 millones que hay global de los tres poderes, Luis, representa el 1%. Son 4.600 millones de guaraníes. De todas formas, es una buena plata que podemos usar en otra cosa, Sí. ¿verdad? Hoy, diputados, el que tiene esto, Senado, entiendo que ya no. Ellos anularon, sí, hay que decirlo, ¿verdad? Y en diputados hay diputados que renunciaron a su cupo, que donan. Caso, creo que Katia González y me parece que hay otra gente más. Katia y creo que Edgar Acosta también. También creo que... Contado con una mano. Sí, sí, sí. Pero, digo, estos recortes, aunque no sumen, es decir, aunque no te solucionen el problema, son una cuestión de estricta justicia. Sí. O sea, digo, si nos vamos a ajustar los cinturones, ¿por qué cuernos le vamos a seguir pagando a ellos su combustible? Sí, yo creo que son señales también, Luis. Recordemos que en realidad el cupo propiamente ya está prohibido desde la ley Godoy, ¿verdad? Ahí explícitamente está prohibido. Ahí se eliminaron todos los cupos, porque anteriormente sí existían, hay que decirlo, ¿verdad? Y también incluso en la ley de presupuesto está prohibido. Entonces, hoy los ministerios no tienen cupos personales, no existe eso. Tienen un presupuesto asignado para combustible, pero no es personal. No Eso es para el funcionario tal. Exactamente. Es para el funcionamiento institucional, ¿verdad? Correcto. Y los otros, cuando empezamos a revisar gastos, yo decía hoy, yo sé que se enojan, los maestros, por ejemplo, se enojan. Esto no es una crítica a las personas, hay que entender eso, no es a las personas. Porque obviamente, si vos sos docente, hay unas reglas para que te jubiles y por supuesto te vas a beneficiar de las reglas. Eso no te hace una mala persona. Las reglas están mal hechas porque generan privilegios que no tienen el resto de los trabajadores. Un militar que pasa a retiro, se jubila, para usar el término, ¿verdad? Se jubila, y su asignación se ajusta de acuerdo con el salario del militar en actividad. Eso no lo tiene ningún otro trabajador. Si el IPS hiciera eso, si ajustara la jubilación de cada uno de los beneficiarios al salario activo del trabajador, quebraría. Eso es un privilegio que solamente tienen los militares. Sí, es la famosa equiparación, Luis, que hay algunos sectores que piden para que la gente entienda rápido y pronto. Lo que significa la equiparación es, bueno, en mi caso yo soy viceministro ahora, tengo un salario X y sobre ese salario estoy aportando. Claro. Cambio el que fue viceministro en el año 93, aportó sobre su salario del 93. Entonces esa es la jubilación que le correspondería y no equipararse al activo, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra gran discusión, Luis, que seguramente vamos a tener que tener en su momento. Por lo que vos decías, lo del gasto, este año sinceramente se va a tener que ajustar. Eso más temprano que tarde, nosotros desde Hacienda vamos a salir con un plan de ajuste de gastos. Ya solamente por efecto de la sequía, haciendo unos números internos, nos sale que tenemos que ajustar por lo menos 150 millones de dólares. El presupuesto se dibujó con una expectativa de crecimiento económico que supone una expectativa de recaudación. Totalmente. Eso cambió radicalmente. Cambió totalmente con el escenario principalmente de la sequía. Y hoy ya estamos hablando de una reducción importante del gasto que vamos a tener que hacer este año si queremos cerrar con un déficit del 3%. Así que eso más temprano que tarde se viene, Luis. Y más todavía ahora con estos elementos que vos estabas mencionando, ya la baja del selectivo al consumo que representan 6 millones de dólares mensuales para Hacienda. También la suspensión del aporte de Petropar a Hacienda. Todo esto va sumando contra el ingreso. Así que tiene que reflejarse en el gasto. Claro, yo lo que lamento, Iván, es que no se hicieron reformas de fondo para recortar gastos, o por lo menos que a futuro no tengamos sangría, como el tema de la caja fiscal. Yo insisto porque me parece realmente desesperante. Repito, el año pasado 163 millones de dólares pusimos en nuestros impuestos para cubrir el agujero de la caja fiscal. Sí. Para 67.800 jubilados. No, y es una locura. Yo creo que esa es la reforma, Luis, como hablábamos fuera de cámara nosotros. La idea es presentar entre junio o julio una propuesta, vamos a llamarle semi-consensuada, porque realmente va a ser muy complicado tener el consenso total de los sectores porque tienen intereses contrapuestos. Claro, el que tiene el privilegio no quiere ceder su privilegio. Totalmente. Entonces, pero lo que nosotros, el mensaje que siempre le decimos, mira, acá hay un problema grande y tenemos que solucionarlo entre todos, porque si no después vamos a llegar a una crisis, ¿verdad? Todavía no. Eso es lo que te decía también la pasada en la radio, Luis. Parecería ser que cuando uno propone reformas en momentos donde no hay crisis, es como que no prende, ¿verdad? Es como que la gente no le da importancia. ¿Para qué? Sí. Pero cuando explota la crisis, ¿y dónde estaba ese proyecto de ley que iba a solucionar este problema? ¿Verdad? Pero ya tarde, son los lamentos, ya explotó la crisis. Entonces, yo creo que lo que no tenemos que llegar es a eso. Tenemos que adelantarnos, ¿verdad? La gente menciona mucho en los mensajes, porque hablamos tanto del combustible y no mencionamos el tema de la canasta familiar, por ejemplo. O sea, no solamente sube el combustible, también suben los precios de la canasta familiar. Hace tiempo, hace 2 o 3 meses, mucho más, de forma más intensa,
subieron los precios. Sí, es así, ¿verdad? Y también esto hay que decir que es un fenómeno mundial, post pandemia. Imagínense usted, Estados Unidos cerró el año pasado una inflación prácticamente del 7%, nunca antes visto en el país, ¿verdad? Y lo mismo está pasando con Paraguay y otros países de la región. Y obedece, yo creo que a dos grandes factores. Primero que nada, en nuestro caso, es la sequía, ¿verdad? La sequía nos pega muy fuerte. Si vos tenías una parcela que producía 1000 tomates, ahora produce 200, evidentemente va a tener que aumentar el precio, ¿verdad? Y también, obviamente, todo ese dinero que se inyectó en la pandemia, Luis, que es la inflación de demanda, la inflación monetaria que le dice. Hoy todos los bancos centrales están retirando ese dinero. El Banco Central ya elevó varias veces su tasa de política monetaria. Lo acaba de hacer la semana pasada la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que más se retrasó. Lo hizo la semana pasada, subió en 0,25 y es también otro de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos hoy, Luis. Yo quería decir nomás esto de... Tengo que invitar a un parlamentario la próxima vez también, Lisa. Hay un festival de hipocresía en el Parlamento, porque hablan de que tenemos que recortar los gastos superfluos. Hasta ahora no aprobaron la ley de compras públicas. Donde más se despilfarra es en las compras del Estado. Y hay una ley que está desde hace cuántos meses ahí. Y eso tuvo media sanción en diciembre del año pasado. Y hasta Senado. ahora... Y falta que trate diputado. El diputado ni empezó a mirar. No. Eso, por ejemplo, es clave. La nueva ley de la función pública, a eso no tiene ni media sanción. No, para ser ahí justo también con el Senado, creo que todavía no se envió propiamente al Senado, se fue a la comisión, Luis. Hay una comisión que iba a tratar, comisión de ambas cámaras, que iba a tratar las reformas. Creo que está en ese estadio, ¿verdad? Pero, bueno, también como decía, un poco de voluntad, ¿verdad? De parte de los legisladores. Pero claro, o sea, este es un momento en donde estamos diciendo hay que hacer recortes. ¿Cómo hacer recortes en el Estado sin hacer una reforma de fondo? Obviamente, entonces, estas son las cuestiones esenciales para que la gente que vaya a entrar al Estado entre primero por concurso, segundo tenga ya definido cuál va a ser su carrera, que los salarios no sean antojadizos. ¿Cómo se va a jubilar? Independientemente de Itaipú y Cenetal, los salarios que se ganan ahí, que esto había un tema de discusión, ¿cómo hacer para que el funcionario público deje de ganar en general, que no sea un jefe, un director, que no tenga los títulos que se tenga que tener, para que gane 27, 28 millones? Siguen ganando así, qué sé yo, un jefe de fotocopiadora, 14 millones de guaraníes, jefe de limpieza, 8 millones de guaraníes, o sea, no sé, es incomprensible, claro. Y esta es la discusión eterna, ¿verdad? De que cuánto tiene que ganar el funcionario. Tiene que ganar 5, tiene que ganar 7, tiene que ganar 10, tiene que ganar 2. Entonces, yo creo que nunca vamos a llegar a un acuerdo si no tenemos un marco, digámosle, claro, un estudio sobre el que se hizo. A ver, esta es la carrera del funcionario público civil, ¿verdad? Entonces, si vos te recibiste en la facultad, puedes ganar X. Si tenés una maestría, puedes ganar X más algo. Si tenés tanta antigüedad, entonces, digámosle, un horizonte definido y acordado por todos, porque finalmente, si pasa una ley, tiene el acuerdo de... Claro, y una forma de evaluar resultados. No, y pasa que los legisladores terminan cocinando. Claro, y ellos arman su presupuesto para sus... Sí. ¿Verdad? Cada ministerio negocia sus propios reajustes. Acá el sindicato del Ministerio de Hacienda exige suba de salario del 38%. Hacienda, que sabe cómo está la situación fiscal en el país, y de 38% los trabajadores. Ahí también hay una realidad, Fito, ¿verdad? Lo que decía también tu compañera, es cierto, hay gente que gana mucho, pero hay que tener en cuenta que desde ese último aumento salarial, el tan grande que se dio en el 2012, desde ahí el funcionario, digámosle, promedio, que no tuvo un ascenso, no tuvo ningún ajuste en su salario. ¿Cuánto es el funcionario promedio para vos, Iván? Y el que ganaba 3 millones en el año 2012 con ese aumento. Entonces, esto que están pidiendo solamente es para los que ganan 3 millones y medio. No, eso es general. Y ese pues es el problema. No podés basarte y decir, pobre los funcionarios de Hacienda, los de 3 millones, porque están los de 10, los de 20, toditos. Hay de todo, ¿verdad? Pero como te digo, el que más siente es el que no tuvo ningún tipo de ascenso y el que no participó en ningún tipo de aumento. Porque aumentos generalizados ya no hubo, eso hay que decir. Sí hay aumentos focalizados, por ejemplo, el tema de docentes, porque, bueno, el lobby también, que es la capacidad lobby que ellos tienen, pero el funcionario administrativo no tuvo ningún aumento en el 2012. Claro, eso es lo que hay que solucionar de una vez. No puede ser que los aumentos se den de acuerdo con la capacidad de lobby que tengan los sectores. Entonces vos tenés, por decirte, la vez pasada hablábamos con el ministro de Justicia, esto último que pasó en Tacumbú, que el grupo de los Rotela presionaron, o sea, armaron un kilómetro, es más, salieron a gritar ahí, ¿verdad? Jungla, y el director de seguridad renunció. Sí. Y ganaba... ¿Y cuánto gana, le dio? Y ganaba 5 millones de guaraníes. Un tipo en donde vos tenías una organización criminal con 800 reclusos diciéndote
si no salís te liquidamos, te vas a quedar por 5 millones de guaraníes. Sí. Un guardia cárcel gana poco más de 2 millones de guaraníes. Con suerte. Y de repente tenés un burócrata que está haciendo fotocopia en la Cámara de Diputados y que puede ganar 18 millones de guaraníes. Es un disparate. En Copaco, los salarios en Copaco son abismales realmente. Por eso Pasa que iba- le va tan bien a Copaco, Sí, no. sumamente rentable. Sí, sí, es que por eso a lo que iba, a la solución de fondo es esta ley, ¿verdad? Porque, o si no, la discusión es infinita, ¿verdad? Porque si no, vos empezás a hablar por ministerios y ahí encontrás la heterogeneidad que dentro del propio ministerio hay uno que gana 20, otro que gana 2, hace 20 años. Entonces, nunca vamos a llegar a un consenso. Necesitamos un marco normativo, ¿verdad? Que nos permita tener un horizonte, ¿verdad? Acá empieza el funcionario público, termina acá y se jubila con estas reglas. Y entender, me parece a mí también, que cualquier tipo de reforma que se plantee no va contra los trabajadores que hoy ya están. Porque si vos planteas la reforma de la caja fiscal, va a ser para los nuevos funcionarios públicos que ingresen. No podés tocar un derecho adquirido. Si vos haces la ley de la función pública, va a ser para los nuevos funcionarios públicos que ingresen a partir de la promulgación de la ley. No le afectaría a los nuevos funcionarios actuales. Sí, totalmente, Fito, porque nosotros, como dijiste, hoy no podemos tocarle un beneficio a una persona que ya se jubiló, porque te va a presentar una acción de inconstitucionalidad Claro, y te va a ganar. Y te va a ganar. No, por eso la regla se cambia para el que va a entrar. O sea, Exacto. esta es una reforma que nos va a empezar a dar resultados en el mediano y largo Claro, en plazo. 15 años. Pero si no empezamos ahora, es decir, el tema es hacerlo. Por eso yo decía hoy, la caja fiscal, según el propio cálculo de Hacienda, en el 2029 va a tener un agujero de 3.700 millones de dólares. Es una locura. 6 años, 7 años. En 7 años, ¿verdad? Y si lo hacemos hoy, vamos a tener ese número después. Y ahí yo veo una oportunidad, Luis, porque como dijiste, esto va a explotar en la próxima administración, ahí se va a instalar la crisis. Entonces, ahora que estamos, digamos, en la recta final prácticamente del proceso eleccionario, es un momento para presentarle a los precandidatos. Como varias leyes se pasaron en épocas de transición y varias leyes importantes, como la ley de responsabilidad fiscal, en su momento hizo Manuel Ferreira, se aprueba en la época de Carter, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es una oportunidad para presentar a todos los precandidatos y eso queremos hacerlo entre junio y julio, Luis. Mira, acá me escribe Desiree Masi y me dice, el Senado aprobó lo de las compras públicas, ¿verdad? Fue la comisión, no se envió, dice, fue a la comisión que preside Velázquez, Función Pública. Lo que te dije. El Sí. vicepresidente Hugo Velázquez. Sí, lo que te digo, fue a la comisión. Ah, bueno, y bueno, Hugo Velázquez, che, hace campaña viejo y mueve un poco la comisión. O sea, a ver si hacemos un poco, todavía te seguimos pagando como vicepresidente. Bueno, después me escribe también Rocío Vallejo, dice, mañana hay audiencias públicas sobre el tema de compras públicas, creo que, ¿verdad? Suministro y contrataciones públicas. Ok. Genial. Bueno, te sacamos de todo ya. No hay problema, Luis, no hay Combustible problema. nomás. Pero son temas que hay que discutirlo porque esto depende la estabilidad económica, porque si tenemos déficit fiscal, esto se nos va a la... Yo a lo que le temo siempre es a la Argentina. Sí. O sea, digo, a que terminemos como la Argentina. Un país que tiene una capacidad de producción fantástica, una población mucho mejor educada que la nuestra, y no pueden salir de su crisis. Sí. No, y ahí hay que tener mucho cuidado, Luis, con el modelo de país que queremos. Por decir, nosotros nos tomó mucho tiempo y trabajo construir esta estabilidad. Sería muy fácil para una persona que piensa en otro tipo de modelo de país capitalizar esto empezando a entregar subsidios. Y de hecho lo va a capitalizar políticamente, pero eso tiene un tiempo acotado. Después, lo que le pasó a Argentina, venían de una muy buena gestión, capitalizaban políticamente un tiempo ese modelo, pero después, ¿cómo salís? Es el problema, ya no puedes salir, ¿verdad? Eso pasa con los subsidios. También. Por eso le tengo miedo yo a este tema de Petropar. Sí, sí, sí. Porque genera adicción. Después ya no podemos acortarle. Sí, pero bueno, había que solucionar también la crisis, Luis, había que zanjar esto, ¿verdad? El lunes entonces ya baja, el lunes bajan los precios Sí, a partir de las 0 horas. de las 0 horas, el lunes Petropar empieza, y vamos a ver cómo hace para conseguir el combustible suficiente. Y dependemos, o sea, a ver, la ley tiene que salir la próxima semana, Luis. De hecho, varios grupos, recordemos, varios gremios camioneros siguen apostados a los costados de las rutas a la espera de la promulgación de esta ley. Solamente una parte levantó el paro. Iván, te agradezco mucho. Luis, si me di 10 Sí. segundos, quiero agradecer a la producción de Telefuturo y a Mundial, siempre me trataron muy bien. Y aprovecho al aire, quiero hacerle un pedido. Sí. El próximo clásico de La Lupa
Me estaría muy agradecido si me pueden invitar. Era para jugar en el equipo de Olimpia. Siempre fue mi sueño hacerle un gol a Cerro en un clásico. Mis dotes futbolísticos estuvieron astronómicamente lejos de llegar a jugar profesionalmente. Así que creo que va a ser mi única oportunidad. Estás anotado. Bueno, gracias. Vamos a anotarle, Iván, por favor, ya. para el ¿Por qué club siguiente- dijiste que Olimpia. Y Córtenle ya el micrófono y sáquenle la cámara. No, pero a Oscar Orué le vamos a llevar a Cerro. Ah, bueno, no, el jefe. El jefe, a ver si se anima a meter una patada. Espera un poco, Orué es cerrista. Orué y Llamosa son cerristas. Con razón el déficit fiscal. No. Gracias, Así gracias no. a ustedes, Luis. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos con un par de recomendaciones. Quédate porque enseguida te vamos a mostrar con la maqueta, ¿cómo se llama esto? El Simulador. Con un simulador te vamos a mostrar cómo haces para consumir menos combustible. Ese autito es No mi... es que te bajás y empujás, ¿eh? Es mi tamaño, ese Es una simulador. computadora. Es una computadora andante. Es una computadora. Sí, genial señor. está. Mirá lo que nos trajeron acá los del Turing. Muchísimas gracias. Enseguida con ellos vamos a estar haciendo eso. Par de recomendaciones. Una de mis metas para este año es reforzar mi sistema inmunológico. Y ya sé cómo lograrlo con la vitamina C triple inmunidad del laboratorio Sindufar. Disolviendo diariamente un sobrecito de vitamina C, vitamina D y zinc para fortalecer el sistema inmunológico. La vitamina C triple inmunidad del laboratorio Sindufar lo podés adquirir en tu farmacia de preferencia y mantener a toda tu familia con las defensas triplemente reforzadas. Vitamina C triple inmunidad sobres conteniendo polvo efervescente es un producto del laboratorio Sindufar, CISA. Y soy orgullosamente campesino. ¿Sabes por qué? Porque disfruto de nuestras costumbres, nuestros paisajes, nuestro clima, la alegría y la calidad.